En el video anterior, pudimos ver el camino de cómo el mago de Riga se transformó en el campeón del mundo. En el presente trabajo finalizaremos con su carrera desde el match con Botvinnik hasta su último ataque a los 55 años. También repasaremos cómo con el pasar de los años se vuelve un jugador más completo y de hecho participa en varios torneos de candidatos más. ¡Comencemos! Luego de su victoria en el Campeonato Mundial, Tal juega su primera partida como campeón reinante en solo 2 días en contra del maestro sueco Stoltz por telégrafo. Esta partida se desarrolló en el transcurso del match entre la Unión Soviética contra la República Federal Alemana. En este match, Tal logra una performance de 7,5 puntos sobre 8, un gran comienzo del reinado. Luego de esta contundente actuación, se toma un descanso hasta las Olimpiadas donde sale campeón con la Unión Soviética. Al siguiente año, en 1961, debía disputarse el campeonato revancha por el título de campeón mundial contra Botvinnik. Unas semanas antes del match, Tal comenzó a tener nuevamente fuertes cólicos renales, por lo cual la FIDE le concede la chance de posponer el match. Sin embargo, Tal rechaza categóricamente esta opción, considerando que podría ser una falta de respeto a su oponente y que aparte por nada del mundo quería postergar la posibilidad de medirse nuevamente ante tan cualificado rival. El match comienza el 23 de marzo con una victoria de Botvinnik en la primera partida, en un interesante final que parecía Tal haber igualado. El campeón se recupera a la partida siguiente, pero cae nuevamente derrotado en la tercera. La séptima partida nuevamente es una victoria para el patriarca, con lo cual aumentaba a 2 su ventaja. Sin embargo, el campeón reacciona rápidamente con una nueva victoria. Es aquí cuando se llega al punto de inflexión del match, ya que Botvinnik gana 3 partidas seguidas, aumentando a 4 su ventaja. Tal intenta reaccionar ganando la 12ª partida, aunque cae derrotado nuevamente en la 13ª. Tal sigue luchando hasta la última partida e incluso empatan una de las partidas más largas de la historia de los campeonatos mundiales con 121 jugadas. Finalmente, Botvinnik logra imponerse por 13-8 y se convierte nuevamente en campeón mundial. Lejos de poner excusas por su estado de salud, Tal justifica su derrota con una frase característica de él. Botvinnik ganó el match revancha porque venía muy bien preparado. Él conocía mis partidas mejor que yo las suyas. Lejos de mermar en su actuación, Mijail continuó con sus éxitos ganando el torneo europeo por equipos con la Unión Soviética y el fuertísimo torneo de Bled por delante de magníficos jugadores como Fischer, Petrosian, Keres, Gligoric, Naidorf, Geller, Portisch, entre otras grandes figuras. Ese mismo año finaliza el 4º campeonato soviético, clasificándose una vez más al torneo internacional de Curazao. El problema fue que los cólicos renales reaparecieron al punto que debió ser operado nuevamente. Aún así, fue a disputar el torneo internacional, en donde tuvo muchas partidas con ventaja, pero al no estar completamente recuperado, luego de la 5ª hora de juego, solía desperdiciar las posiciones ganadoras, incluso en muchos casos perdiendo la partida. De hecho, Tal no pudo terminar ese torneo, ya que los cólicos volvieron una y otra vez hasta tener que ser ingresado en el hospital local. Luego de descansar, participa nuevamente en el campeonato de la Unión Soviética, finalizando en el 2º puesto compartido con Taimanov. El año 1963 lo sorprende nuevamente ingresando a un hospital, y los estudios mostraban que debía ser intervenido quirúrgicamente de nuevo. Al recuperarse, participó de un torneo en La Habana y en Moscú, los dos obteniendo el 2º puesto. De este último torneo existe una anécdota muy curiosa que le sucede con sus amigos. Charlando con ellos, Tal les pregunta qué pieza quería que sacrificara y en dónde. Los amigos le responden un caballo en E6, y así va a jugar la primera partida del torneo. En el transcurso de la partida, Tal olvida totalmente este suceso y casualmente finaliza el ataque con la jugada caballo E6. Al salir de la sala de juego, los amigos lo rodean y le dicen: "Lo hiciste a propósito lo de caballo E6, ¿verdad?". Tal, que al escuchar eso recuerda toda la charla previa, para aumentar su prestigio entre sus amigos no ajedrecistas, les pregunta: ¿qué sacrifico mañana y en qué casilla? El año 1964 se desarrolló plagado de torneos, comenzando en Hastings, donde pudo salir campeón por delante de Gligoric. Lo mismo sucede en Reykjavik, sumando 12,5 puntos en 13 partidas, derrotando a Gligoric en su encuentro individual.
El siguiente torneo fue el Campeonato de la Unión Soviética, en donde Tal finalizaría en un tercer lugar, aunque lo más curioso de este torneo fue una anécdota que le sucede a Mijail en contra del jugador Vasiukov. En un momento de la partida comienza a calcular un sacrificio de caballo, el cual generaba un caos impresionante sobre el tablero y llevaba a un ramal de complicaciones casi imposibles de calcular. Justo en ese momento se le viene a la mente una célebre poesía infantil de Chukovsky, que dice: "Oh, qué difícil es el trabajo de sacar a un hipopótamo del pantano". Durante 40 minutos Tal estuvo pensando frenéticamente cómo podía sacar a ese hipopótamo del pantano. Probó con helicópteros, palancas e incluso una escalera a cuerda. Finalmente desistió del intento, llegando a la conclusión de que no podía salvarlo. Volvió a concentrarse en su partida y sin gastar más tiempo sacrificó el caballo. Al otro día, le resultó muy gracioso observar en los diarios decir que Tal había sacrificado un caballo correctamente después de intensos 40 minutos de meditación. Su siguiente participación fue el Interzonal de Ámsterdam, en donde pudo clasificarse en la última partida por delante de Stein, el cual quedó afuera debido a la regla de 3 jugadores de un solo país. Si querés repasar la biografía de este fantástico jugador, podés hacerlo aquí abajo en la descripción de este video. Como preparación para su enfrentamiento en los cuartos de final del torneo de candidatos, participó luego de 7 años en el Campeonato de Letonia, ganando cómodamente luego de 12 años desde su primera victoria. Llegó el momento de medirse por los cuartos de final con Portisch, el férreo jugador húngaro. En la primera partida, las cosas con Negra se produjeron sin demasiados sobresaltos, empatando tranquilamente. Ya en la segunda partida, Tal crea una verdadera obra maestra, sacrificando una torre entera. Veamos esta maravillosa producción a continuación. Esta partida es un claro ejemplo de el estilo que tenía Mijail Tal para jugar sus partidas. En esta interesante posición, en una defensa Caro-Kann, él elige jugar C4, lo cual complica enormemente la partida. Era un poco mejor Dama H5 objetivamente, G6, Dama F3 y luego de alfil G7, H4 y por ejemplo luego de enroque corto H5 con una ventaja bastante interesante para las blancas. Sin embargo, el mago de Riga prefiere las complicaciones con C4, amenazando básicamente el caballo. Caballo B4 y ahora torre por E6. Esta era la idea principal de todos, sacrificar la torre para justamente aprovechar que el rey está sobre el centro. Dama por E6 jaque. Y aquí es cuando viene la situación interesante, porque el negro tiene aún 3 opciones, las cuales el blanco tiene que refutar y no está para nada claro. Una es rey F8, otra es rey D8 y la última alfil E7. Bueno, por ejemplo, para poder entender mejor este tipo de circunstancias y el juego que desplegaba el mago de Riga, es muy importante que traten de ponerse en la posición del negro. Traten de pensar cómo podríamos defender la posición, cuál de esas 3 alternativas sería la correcta. Y tengan en cuenta de aún encontrando la mejor solución, no están en la situación de Portisch, jugando un torneo de candidatos con el reloj corriendo y con Tal enfrente. No es poca cosa, ¿no? Bueno, veamos un poco las variantes para entender por qué este sacrificio no es el más correcto y por qué Dama H5 objetivamente era un poco mejor en lugar de toda esta idea de sacrificio. Bueno, en la parte se jugó rey F8, pero comencemos con la defensa que creo es la más precisa, que es rey D8. Bueno, aquí el blanco tiene jaque, rey E8 y por ejemplo si quiere tablas podría jugar dama E6 jaque, ya sería básicamente tablas. Pero si quiere complicar aún más la partida puede jugar alfil G5 intentando justamente aprovechar la idea de jugar con torre 1 y que el rey está expuesto. El negro podría continuar caballo por D3 evitando a primera vista justamente torre 1 jaque. Podemos hacerlo igual porque nuestro truco es que después de alfil por F6, G por F tenemos un perpetuo inevitable, ¿no? Noten cómo esto parece ser la mejor defensa porque el negro corre la menor cantidad de riesgo. Ahora, la otra idea súper interesante es alfil E7, simplemente cubriendo al rey, al monarca en este caso. Alfil G6 podría continuarse, muy interesante para continuar con el ataque y no permitir el caballo de 3 inmediatamente. Si el negro captura H por G6, podemos continuar alfil G5, dama C7, torre 1, caballo C2, dama por G6, y luego de rey F8 simplemente capturamos todo
con dama por G7 intermedia, buena. Rey de 6, jaque, rey aquí, dama por C2. Y en este final el blanco tiene ventaja decisiva. Por supuesto, todo puede pasar siempre, pero en inicio deberíamos decir que esta posición debería ser ganada para las blancas con una técnica razonable, ya que tiene muchos peones en compensación por la 2 torre por la dama. Por esta razón, luego de alfil G6 jaque no se puede capturar, o por lo menos no es lo mejor, y lo ideal es jugar rey D8, una nueva jugada súper difícil de hacer, la verdad. Alfil F5, dama por D4, otra jugada súper compleja de realizar, ya que, por ejemplo, la idea con dama C7 no es muy buena debido a alfil F4. Dama por D4, alfil F4, torre 8 y aquí viene una secuencia muy bonita que es dama D4, alfil E5 y tablas. De nuevo, una variante loquísima. Por supuesto, el negro puede continuar jugando igualmente, ¿eh? Puede usar dama por F2 jaque, rey por F2, alfil jaque, rey F3 y capturar la dama. Pero bueno, en esta posición aún está complejo, pero considero que el blanco tal vez tenga las mejores chances porque tiene la pareja de alfiles. Parece un poco mejor aceptar las tablas y jugar directamente con el perpetuo. Como verán, el sacrificio no podemos considerarlo malo, porque si no pierde, bueno, está bastante interesante y tiene bastantes posibilidades prácticas. Sobre todo porque el negro jugó rey F8, que era la tercera alternativa y la que parece que juega más a ganar en principio, ¿no? Porque luego de alfil F4 la idea es jugar torre D8. Esta posición no está para nada clara, sobre todo porque aquí tal juega C5, con intenciones de apoyar el posible jaque sobre D6, ¿no? Con alfil D6 aquí, pero también liberando la diagonal del alfil para poder jugar alfil C4 y dar mate sobre F7. Por esta razón, Portisch defiende muy bien con caballo por D3, C por B6 y caballo por F4. Probablemente cuando llegó a esta posición en sus análisis, habrá pensado, bueno, tengo una torre y dos piezas por la dama, por lo tanto debería estar, no sé si ganado, pero al menos con bastante compensación. ¿Cuál es el gran problema de esta posición? Es que luego de dama G4, caballo D5, para no perder la pieza, viene B por A7. Y este peoncito en A7, la verdad que es durísimo. Es muy complicado de defender. Vino rey E7. Y este es el error decisivo de la partida. La mejor defensa era G6, súper compleja de realizar. Tiene mucho sentido en principio porque puedo jugar rey G7, pero también tengamos en cuenta que dejar a un peón a punto de coronar sin defensa de las torres no es para nada sencillo. Torre 1, rey G7, aquí el blanco podría continuar con H4 y luego de H5 coronar. Y bueno, luego de la captura, una posible variante podría ser esta. Y según el motor, esto es igualdad. Bueno, para mí no hay nada más alejado de la verdad, sino que esta posición es un caos absoluto y los tres resultados son posibles, ¿no? O sea, como pueden observar, no está para nada clara la solución de esta posición, ¿no? Pero luego de rey E7, el gran inconveniente es que tal encuentra una jugada maravillosa, que es B4. Gracias a esta jugada, ahora el blanco, después de torre A8, torre 1 jaque, rey aquí, puede jugar B5. Y parece que no es un problema realmente, ¿no? O sea, podemos capturar el peón de A7 y nada pasa. Pero veremos que torre por A7 pierde inmediatamente la partida, como de hecho sucedió en la misma. Si por ejemplo en lugar de esto se jugara la más correcta torre H de 8, la idea de blanco ahora es jugar con B6. Caballo por B6, torre B1 y como notarán nuestra idea principal es básicamente poder defender al peón de A7, que es la base de todo nuestro contrajuego. Si rey C7, dama F4 jaque, rey C8, torre por y bueno, en esta posición torre C2, alfil por D4, dama H4, el módulo dice que el blanco tiene una ventaja interesante, pero creo que en la práctica aún es bastante compleja de llevar a la victoria. Esto podría haber sido la mejor idea para las negras, pero también, como pueden observar, no es que le lleva a grandes resultados, simplemente es luchar de vuelta hacia las tablas. El problema de capturar directamente sobre A7 es que ahora ya no se lucha más, porque luego de torre 6 jaque, rey C7, se continúa con torre por F6 y aquí Portisch abandonó. ¿Por qué abandona? Simple, luego de G por F, viene dama G7 jaque, rey B6,
dama por h8 y el negro está materialmente perdido. Una excelente partida que nos demuestra justamente los grandes problemas que atravesaban los rivales de Tal en contra del estilo del mago de Riga. Pueden observar cómo un sacrificio no tiene que ser 100% correcto, sino que tiene que generar suficientes problemas al adversario para que tenga opciones de equivocarse. En la tercera partida, el jugador húngaro logra recuperarse con una buena victoria, aunque cae derrotado en la cuarta nuevamente. La quinta partida fue la que decidió el match a favor del letón, debido a que Portisch, luego de una buena partida, no pudo ganar la posición aplazada, por lo cual se desmoralizó y no volvió a jugar con las mismas energías. Dos victorias en la séptima y octava partidas sellaron el pase a semifinales del jugador soviético. Solo una semana de descanso y ya era hora de jugar las semifinales en contra de Bent Larsen. La primera partida no transcurrió de la mejor manera, ya que Larsen estaba muy bien preparado en contra de la Benoni y logra batir a Mijail. Sin embargo, en la segunda juega demasiado conservador y termina perdiendo, con lo cual se igualaba el match. Luego de dos partidas muy luchadas, Larsen logra una victoria en la quinta partida y se pone nuevamente por delante en el marcador. Sin embargo, la respuesta del ex campeón mundial no se hace esperar e iguala las acciones con una buena victoria en contra de la defensa Alekhine de Larsen. La séptima partida fue una de las más entretenidas del match, donde Tal emplea nuevamente la Benoni, consiguiendo una posición caótica sobre el tablero, la cual, tras varios errores mutuos en apuros de tiempo, finaliza en tablas. En la octava y novena partidas, nuevamente se dividieron el punto, por lo cual se llegaba a la décima partida con el marcador igualado. En una defensa siciliana, Tal sacrifica una pieza, generando un caos en el tablero, venciendo finalmente en la guerra de nervios. Estaba en la final. La final fue jugada en contra de Boris Spassky. A pesar de que nuevamente los doctores le habían aconsejado postergar el match, incluso le habían dicho que, si fuera posible, lo mejor era jugar en un balneario, Tal ya le había dado la palabra a Spassky de jugar en Tbilisi. No quiso cambiar de opinión. Comenzó muy bien para el jugador letón, sin embargo Spassky logra remontar el marcador ya en la tercera partida, igualando las acciones. Luego de muchas tablas luchadas, Tal comienza a perder la paciencia, haciendo que su juego fuera imprudente y perdiendo así las últimas tres partidas. El resultado final fue de 7-4 para Spassky, el cual jugaría la final en contra de Petrosyan por primera vez. En 1966 juega las Olimpiadas en La Habana, y comienza algunas rondas después a jugar, ya que se estaba recuperando de una anécdota muy curiosa que le había sucedido en un bar. Estaba bebiendo coñac, cuando al sentirse mareado quiere ir al baño, con tanta mala suerte que tropieza y para no caer, se agarra de la primera persona que logra alcanzar, que era una muleta muy preciosa que venía con el novio atrás. Este hombre, al pensar de que se trataba de una situación de acoso, decide agarrar una botella y partírsela en la cabeza. Es por esta razón que al recuperarse, Tal bromeaba que este había sido de las Olimpiadas que más puntos había hecho en su vida, aunque muchos de ellos hayan sido en la cabeza. Lo increíble de esta historia es que a pesar de haber empezado tarde, logró ganar la medalla de oro igualmente en su tablero. En 1967, por única vez, se juega el campeonato de la Unión Soviética con sistema suizo. Tal logra finalizar por tercera vez campeón de la Unión Soviética, compartiendo el título con Polugayevsky. El año 1968 estuvo plagado de irregularidades, ya que la salud de Tal no mejoraba. Pudo derrotar en los cuartos de final del torneo de candidatos a Gligorich, aunque cayó en semifinales en contra de Víctor Korchnoi. Debido al continuo deterioro de la salud de Mijail, los doctores decidieron extirpar el riñón enfermo, lo cual resultó en un renacimiento por parte de Tal. De hecho, existe una anécdota muy curiosa al respecto, porque en Yugoslavia se llegó a decir que había fallecido en el quirófano, y hasta se hizo un obituario. Tal bromeaba con sus amigos de que había sido un poco exagerada la noticia sobre su muerte, y de hecho, en el siguiente torneo que participó, luego de una maravillosa combinación en contra de Suetin, exclama: "Nada mal para un difunto, ¿eh?". En 1972 comenzó una racha impresionante de invencibilidad por casi un año, en la cual ganó casi todo torneo en el que participó. Estuvo 83 partidas sin conocer la derrota y continuamente bromeaba con eso. De hecho, cuando pierde su imbatibilidad con Balashov, comenta: "Ahora estoy preparado para comenzar otra".
Luego de este impresionante récord, tuvo algunas recaídas, jugando torneos donde no pudo alcanzar su mejor versión e incluso en algunos no consiguiendo ni el 50%. Pero esto sería temporal, porque ya a finales de 1973 comienza su segunda racha de imbatibilidad, que fue menos difundida, pero aún más duradera, con 93 partidas sin perder en un año. De hecho, logra ganar su quinto campeonato de la Unión Soviética, junto a Beliavsky en 1974. En 1975, Tal estuvo trabajando como segundo de Karpov, en la preparación para el Campeonato Mundial contra Fischer. A pesar de no celebrarse este encuentro, todos los análisis y las horas dedicadas a este empeño le resultaron muy útiles a su juego. En 1976, con intenciones de prepararse para el torneo interzonal, juega un match con Ulf Andersson, que venía de derrotar a Larsen en otro match preparatorio por 5,5 a medio. El match fue muy reñido, con victoria para el jugador letón por 4,5 a 3,5. En el torneo interzonal las cosas fueron muy difíciles para Tal. Aunque logró empatar en el tercer puesto con Petrosian y Portish, lamentablemente en el desempate no pudo clasificarse finalmente para el torneo de candidatos. El año 1978 fue un gran año para Mikhail Tal, ya que no solo brilló como analista de Karpov en la defensa del título contra Viktor Korchnoi, sino que también logró un récord impresionante que solo Botvinnik poseía previamente, y este es el de sextuple campeón de la Unión Soviética. A pesar de estos grandes resultados, no sería hasta 1979 donde Tal demostraría al mundo resultados increíbles, y probablemente su mejor versión. Esto comienza con el torneo de Tallinn, donde comparte el segundo puesto con Baganian, solo por detrás de Petrosian, pero por delante de Bronstein, Sachs, entre otros grandes jugadores. Luego de este buen resultado, Tal participa en lo que es considerado el torneo más fuerte que haya ganado, el torneo de Montreal. Lo gana junto a Karpov, por delante de increíbles jugadores como Portish, Larsen, Timan, Spassky, Lugoyevich, Hymna, Kabalek y Horn. Esto lo catapulta inmediatamente al segundo puesto del ranking con 2.710 puntos de elo. De esta gran performance veremos una muy buena producción en contra de Boris Spassky. En esta interesante posición, Tal juega torre D5. La intención de esta jugada es básicamente, por supuesto, expulsar a la dama, pero al mismo tiempo tener la posibilidad de pasar con la torre a través de la cuarta fila a un posible ataque sobre el flanco de rey. Vino dama D2 y en este momento el mago de Riga sacrifica el alfil con alfil por H2. Aquí se ve claro la idea de jugar con torre D5 primero, porque luego de rey por H2 vino torre H5 jaque, rey G1 y caballo G4. Luego de esta jugada, Boris Spassky decidió abandonar. ¿Pero por qué? Bueno, veamos algunas alternativas. Si por ejemplo quiero jugar dama F4, bueno, la respuesta es bastante simple. Si jugamos dama H4 y la única forma de evitar el mate es básicamente sacrificando la dama. Por esta razón parece mucho más razonable jugar torre 1. En caso de que quisiéramos ir ahora con dama H4, nos comen la torre N8 y sería mate, de hecho estaríamos perdidos. Pero existe una gran combinación que es torre H1, atrayendo al rey, rey por H1, dama jaque, rey G1, dama jaque, rey F1, y aquí podemos elegir entre tres mates distintos: dama H1, dama por G2 o alfil por G2. Los dejo a su criterio, a ver cuál es el mate que más les gusta. Una gran victoria por parte de Tal, la cual nos demuestra que el sacrificio en H2 sigue aún vigente. Luego de este gran resultado, participa del torneo interzonal en donde logra imponerse de forma magistral por delante de un contingente de increíbles grandes maestros como lo eran Polugaevsky, Rivlin, Larsen, entre otros grandes del tablero. Parecía que el camino hacia el cetro mundial, casi 20 años luego de haberlo perdido, comenzaba a ser una realidad. Era el momento de jugar el torneo de candidatos. Los cuartos de final lo enfrentaban a Polugaevsky y a luces de todos era el principal candidato. Sin embargo, lo esperaba una desagradable sorpresa, ya que el joven jugador soviético estaba muy bien preparado y logra derrotarlo por 5,5 a 2,5. Cabe destacar que sufre durante el match la sorpresiva muerte de su hermano, lo cual por supuesto ha influido en su nivel durante la contienda.
Más allá de esta desagradable derrota, en el siguiente año, 1981, fue muy bueno para Tal, ya que pudo ser campeón en 5 torneos: Tallinn, Málaga, Lviv, Riga y Ports. Pero no solo esto, sino que sin perder tan solo una sola partida en 80 encuentros. En 1982, Tal participa en el torneo zonal de Moscú, finalizando en el puesto tercero, compartido con Anderson, por lo cual se debía disputar un match de desempate para ver quién sería el jugador reserva en caso de que algún candidato no pueda asistir. Este mismo año vio también la última Olimpiada de Tal con el equipo soviético, ganando la medalla de plata en su tablero con 6 puntos y medios en 8. Los números de Tal en estas competiciones son realmente increíbles. Jugó en total 8 Olimpiadas, disputando 101 partidas, de las cuales ganó 65, empató 34 y solo perdió 2 partidas. Esto da como resultado un porcentaje de 81,2% de efectividad, el más alto en toda la historia de las Olimpiadas. Cabe destacar que obtuvo la medalla de oro en todas sus participaciones con la Unión Soviética y 5 medallas de oro individuales en su tablero. El año 1983 se inicia con el match contra Ulf Andersson, el cual tenía una estrategia bien definida para intentar batir al ex campeón mundial. La idea principal era privar a Tal de la dama en todas las partidas e intentar explotar su experiencia en los finales. El resultado final fue de un empate de 3-3, con una victoria por bando, lo cual le dio la clasificación al letón gracias a su mejor puntuación de desempate en el torneo zonal. Lamentablemente, como sucedía en cada interzonal, el jugador de reserva no pudo participar de la competición. Es por esta razón que Tal hace un nuevo intento en 1985, en el interzonal de Tatsko, en donde ya a sus 49 años logra clasificar nuevamente al torneo de candidatos al ubicarse en la tercera posición. El formato del torneo más importante del mundo había cambiado, y era ahora un round robin donde los primeros 4 clasificados pasaban a la llave de eliminación. Tal venía desarrollando un gran torneo hasta la derrota contra Zaire Seirawan, que lo dejó al borde de la eliminación. Finalmente, tras salvar una partida contra Sprayet, empató el cuarto puesto con Tima, por lo cual debía jugarse un match de desempate. Este match se llevó a cabo ese mismo año, y en caso de ser empate, sería Timan el que clasificaría, ya que tenía mejor sistema de desempate en el torneo de candidatos. El match fue muy luchado, aunque terminó igualado con una victoria por bando y el resto de partidas tablas, quedando así Mijail Tal eliminado del torneo de candidatos. Un episodio similar ocurre en el Campeonato Internacional de 1987, en donde Tal finalizó en el cuarto lugar, siendo la primera reserva en caso de que algún jugador faltara. Como hemos mencionado anteriormente, este era mero reconocimiento, ya que los jugadores nunca faltaban a tan magna contienda, y en este caso no fue la excepción. En 1988 logra ganar el Campeonato Mundial de Ajedrez Blitz a la edad de 52 años, nada más y nada menos, por delante del reinante campeón mundial Garry Kasparov y el reciente retador Anatoly Karpov. Otro gran resultado del ya veterano jugador letón fue el tercer puesto que obtuvo en la Copa del Mundo celebrada en Reykjavik. Incluso ese mismo año jugó un match amistoso en contra de uno de los jugadores más fuertes del momento, Jan Timman. El match fue súper reñido, con una gran victoria para el ex campeón mundial por 3,5 a 2,5, que aún demostraba estar vigente entre los mejores jugadores del mundo. Los problemas de salud rondaban constantemente al jugador soviético, y es por esto por lo que tuvo algunas actuaciones irregulares en sus próximos torneos, hasta el año 1990, donde participó en Tel Aviv logrando el segundo puesto compartido. El último torneo de maestros que ganó Tal fue el Magistral Najdorf en Buenos Aires. Si te gustaría ver la biografía de este gran jugador argentino, te la dejo acá arriba y en la descripción, en la cual se situó por delante de jugadores de la talla de Granda, Adams, Dolmatov, Pano, entre otros grandes jugadores. El último torneo a tiempo clásico disputado por el gran maestro letón fue en Barcelona, en el año 1992. A pesar de que su salud estaba seriamente deteriorada, dijo para los espectadores una última obra de arte que veremos a continuación contra Akopyan. En esta última partida clásica, Mijail Tal se enfrentaba al gran maestro y fuertísimo jugador que en ese momento era campeón mundial juvenil, Vladimir Akopyan. En esta posición, en donde es el turno de las negras, el blanco podría decirse que está al borde de estar perdido.
De hecho, el negro continúa muy precisamente con alfil por f4, a lo que el blanco responde con la jugada más complicada, que es rey f2. Ese es el momento clave de la partida, en donde Akopian no logra encontrar la mejor respuesta justamente en una situación difícil. Juega f5, lo cual es una equivocación. Era un poco mejor e por d5, caballo por d5 y luego de esto alfil por g3 funciona, ya que luego de las capturas se puede jugar torre jaque, rey d2, alfil e6 por ejemplo, caballo d4, torre a8. Noten cómo el ataque de las negras es completamente decisivo, porque después de torre 3, alfil por d5, el ataque continúa y de hecho también existe ventaja material. Pero bueno, sobre el tablero es difícil encontrar todo esto y de hecho aquí Akopian elige f5, amenazando al caballo en c3. Bueno, es muy interesante observar aquí cómo tal, en este caso, defiende la posición y pasa al contraataque jugando g por f4. Este son el tipo de jugadas que no debemos tener miedo, no nos debe temblar la mano a la hora de realizarlas, ya que básicamente tienen la intención de enturbiar las aguas, pero al mismo tiempo justamente de buscar contrajuego. Al eliminar el alfil de f4, el negro pierde una gran pieza activa, porque de hecho ahora vino dama d6, alfil a4 y torre d4, y gracias a esta gran jugada el blanco bloquea la defensa de las casillas negras. De hecho vino torre g7, d por e6, alfil acá y caballo g5. De repente el que está atacando es tal. En esta posición se jugó torre por g5, se podría haber hecho también f por e6, aunque el resultado sería más o menos lo mismo. Torre por e6, dama 3, por ejemplo torre 2, con ventaja de las blancas. El problema de torre por g5 no es exactamente f por g5, ya que de hecho llevaría al desastre, porque viene dama f3 jaque y dama g2 mate, sino dama e5 intermedia, porque luego de torre g7 viene el gran ataque descubierto de torre d8, torre por dama por c3, con ventaja material. Por supuesto, Akopian, probablemente en apuro de tiempo, continuó jugando con f6, e7, torre a8, y después de dama por f6, jugó alfil e4 para evitar la coronación. Vino torre g1, atacando a la torre de g7, ya el ataque de las blancas es completamente decisivo, y luego de torre por a2, aquí viene una increíble situación, porque el blanco juega rey e1, el rey vuelve a la casilla inicial y realmente impresiona un poco porque parece casi como que hubiera sido a propósito. El rey vuelve a su casilla inicial y esta ha sido la última jugada de tal en partidas clásicas en su vida. Así que un final increíble de novela para un jugador que realmente también fue de novela y uno de los mejores de la historia. Luego de este torneo, la salud de Tal empeoró rápidamente, al punto de que tuvo que ser internado en un hospital en Moscú. En la última entrevista que le hicieron por la televisión, Tal tuvo palabras casi premonitorias sobre su futuro desenlace. Él dijo: en mi familia todos han estado relacionados con la medicina. Mi abuelo fue un farmacéutico, mi padre fue doctor, mi hijo fue doctor y mi hermano fue doctor también. Soy el único de la familia que juega con piezas negras en contra de la medicina. A finales de mayo, los doctores habían vaticinado que cualquier día podía ser el último de Mijail, y es aquí cuando la leyenda nos da su última genialidad. Un día, el doctor se dirige a la habitación de Tal y la encuentra completamente vacía. Alarmado, pregunta dónde se encontraba el paciente, el cual estaba en un estado muy frágil. La enfermera entonces le dice que Tal había abandonado la habitación muy apurado y que le había dicho que debía jugar un torneo cerrado Blitz en contra de 8 grandes maestros a doble vuelta. A pocos días de su muerte, Tal juega con piezas blancas en contra de Garry Kasparov, que en ese momento era el actual campeón mundial. Con piezas blancas juega una variante Moscú en la defensa siciliana y, fiel a su estilo, en la jugada 15 sacrifica un caballo para complicar la partida. Con un cuidadoso análisis se puede refutar este sacrificio, pero sobre el tablero, y más siendo una partida blitz, la tarea fue imposible para Kasparov. Tal finaliza este torneo en el tercer puesto, solo detrás de Kasparov y Bareyev, lo cual nos puede dar una dimensión de lo que este jugador amaba el juego y lo fuerte que aún era jugando al ajedrez. Mijail Tal fallece el 28 de junio de 1992, dejando un vacío enorme en todos los amantes del ajedrez. Sus combinaciones, su gran carisma y su magia sobre el tablero serán recordadas hasta el final de los tiempos.
Si querés aprender cómo atacar, entonces tenés que ver las partidas del Mago de Riga.